Sí, gloria a Dios, amada iglesia. ¿Cómo se encuentran en esta hermosa mañana? Bendecidos, en victoria. Amén. En proceso, estamos en el proceso. Sí. Vamos a hacer una oración para dar inicio a este servicio, a la palabra de Dios, que sea Dios quien tome el control, que sea Dios quien hable a nuestras vidas, pero lo más importante, que la palabra que vamos a recibir el día de hoy, nosotros la tomemos como nuestro alimento constitutivo, ya que es de lo que nuestro espíritu se nutre, a fin de que nosotros crezcamos en madurez, para que el plan y el propósito de Dios eterno se cumpla en nuestra vida. Amén. Padre, te damos las gracias en esta hermosa mañana por la vida que tú en este día, Señor, nos permites estar de pie, Señor. Nos permites que nos despojemos, Señor, de toda actividad, y que este tiempo, Señor, que te pertenece a ti, Señor, nosotros te lo dediquemos. Amado Dios Todopoderoso, sé tú quien sigas intensificándote, bendito Padre Celestial, en nuestro interior, Señor, a fin de que el fluir del Espíritu Santo, Señor, siga todos los días, bendito Dios Todopoderoso, llevándose a cabo, Señor, y nosotros podamos crecer en vida. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, y la amada iglesia dice: amén. Gloria a Dios. Ciertamente mencionaba el hermano Rica, ¿verdad?, que apartados de la vid, nada podemos hacer. Sí. Fíjate, hermano, que si has escuchado hablar de una doctrina, o más bien de una corriente doctrinal, la cual predica salvo siempre salvo. ¿No? Ok. Salvo siempre salvo es una corriente que se predica en muchas iglesias, y como nosotros sabemos, hermano, que en los últimos tiempos la apostasía iba a ser introducida a las iglesias. Esta doctrina de salvo siempre salvo es una doctrina en donde nosotros hemos tomado de una manera equivocada la salvación, y creemos que porque Dios ya nos dio la salvación, amado, podemos hacer lo que queramos. Y yo he escuchado muchos que dicen: pues al cabo ya soy salvo, puedo seguir participando de las obras de la carne, puedo seguir participando de lo que el mundo participa, ¿verdad? Pero en efecto, hermano, eso es algo erróneo. Dice la Escritura que Dios nos llamó a vivir en santidad. Amén. Porque dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces, tenemos que entender, hermano, qué es la santidad y por qué nosotros somos santos, y cómo adquirimos esa santidad, por medio de qué. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas 5:13 dice ahí: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿Sí? Ese es el llamamiento que Dios hace, a que seamos libres. ¿De qué? De la esclavitud del pecado. Entonces, a final de cuentas, hermano, no somos libres porque dejamos de ser esclavos del pecado, pero ahora, hermano, somos esclavos de Cristo. ¿Sí? Pero dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, porque sino servíos por amor los unos a los otros. En otras palabras,
fuiste llamado a ser libre, pero no utilices la libertad en un libertinaje, no seas libertino. Amén. Y muchos hermanitos aún no han entendido esta parte. Entonces vamos a hablar, hermano, de las 3 etapas de la salvación. ¿Sí? Es importante que nosotros sepamos en qué consta la salvación. ¿Sí? Entonces fíjate bien, hermano, dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 5. Nosotros hemos estudiado, hermano, antes de darle lectura a esta cita bíblica, hemos estudiado que desde el momento en que nosotros, dice la Escritura, porque con la boca se confiesa, ¿para qué dice? Para salvación, ¿verdad? No dice para que recibas a Cristo en tu vida, ¿sí? No dice que para que tú te vuelvas un cristiano. Con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Entonces, desde el momento en que yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Dios y es mi Salvador, yo estoy recibiendo la salvación. ¿Sí? Después dice Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, a los que lo recibieron, ¿sí? A los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, estas dos cosas, el confesar con mi boca y el creer y el recibir a Jesucristo en mi vida, es lo que a mí me otorga la salvación. Entonces, yo no necesito morir para ser salvo. Eso es algo que yo tengo que hacer en vida y es algo que tengo que adquirir en vida. ¿Sí? Entonces, dice Primera de Pedro, hermano, capítulo 1, versículo 5: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Fíjate bien lo que dice, nos hizo renacer. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo nos hizo renacer? Porque acuérdate que conforme a lo que dice Pablo en Romanos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces dice, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Y luego dice, de los muertos. No es Jesucristo de los muertos, sino que Dios nos hizo renacer, ¿sí? Por medio de Jesucristo, de los muertos. ¿Qué posición teníamos? Muertos, ¿sí? Entonces después dice, para una herencia incorruptible. ¿Sí saben lo que significa la palabra incorruptible? Algo que no se puede echar a perder, algo que no se te puede ser quitado. Lo que Dios te da, no te lo va a quitar. Dios no es nuestro Dios, al Dios que nosotros alabamos, al Dios que glorificamos, no es un Dios que hoy te dice, te doy la salvación, y el día de mañana ya tropezaste, el día de mañana ya le fallaste al Señor, el día de mañana recaíste en el pecado. Y Dios no te va a decir, ya regrésamela. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Es decir, hermano, que Dios en la eternidad eligió a un grupo de personas a las cuales Él decidió darles la salvación, ¿sí? Y algo que ya fue predestinado desde la eternidad no se te puede ser quitado en el tiempo. Dime, ¿quién en el mundo entero, en toda la humanidad que habita este planeta,
no falla. Yo no conozco a nadie que no falle. Yo todos los días fallo. En mi persona todavía hay debilidades. En mi persona todavía hay deseos. Soy humano, soy carne, sigo siendo carne y seguiré siendo carne, hermano, hasta que yo esté en este cuerpo. Pero ¿sabes algo? Dios no se fija en eso. Dios no se fija en que si tú fallas o no fallas. Dios no se fija en que si tú haces lo bueno o no haces lo bueno. ¿Sí? Dice la Escritura que Dios mira el corazón. Amén. Dios mira tu corazón, Dios escudriña tu corazón. Entonces dice después aquí, ¿qué sois guardados? Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Entonces te das cuenta que desde la eternidad Dios ya había preparado la salvación para quienes Él había elegido. Y es algo que nosotros no podemos perder. Ahorita el hermano mencionaba que cuando tú te apartas de la vid, empiezas a morir. Porque no es la fuente de vida. ¿Sí? ¿Qué va a suceder, hermano, si yo me aparto del Señor? Me voy a empezar a enfriar. ¿Sí sabes una vela? Si te fijas que hay momentos que cuando está la vela prendida, hay momentos que la llama se hace chiquita, o hay momentos que se hace grande, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede si tú sofocas esa vela si no hay oxígeno? Se apaga. Lo mismo sucede con nosotros, hermanos. Si nosotros nos apartamos del Señor, vamos a empezar a enfriarnos. ¿Sí? Corta un fruto, un mango, córtalo del árbol, y este va a empezar a madurar hasta que llega al proceso, ¿verdad? Que es se pudre, se echa a perder. En nuestro caso es diferente, hermano. Nosotros nos volvemos a contaminar con el mundo, ¿sí? Entonces, fíjate bien, hermano. Nosotros desde la eternidad fuimos guardados, fuimos reservados. ¿Y por qué te digo nosotros? Porque gloria a Dios que nosotros ya hemos adquirido la salvación. Entonces fuimos guardados para la salvación, para ser salvos. Y es algo que nadie, ni Satanás, te puede quitar. Así Satanás sea tropiezo todo el tiempo en tu caminar en el Señor, es algo que no te puede quitar, porque ya es tuyo, es algo que ya te pertenece a ti. Muchos hermanos enseñan que la salvación se puede perder. Nosotros vamos a estudiar, hermano, la salvación, y en esta enseñanza del día de hoy vamos a ver la primera etapa de la salvación, que es la etapa inicial, ¿sí? Y posteriormente en otras dos enseñanzas yo pienso que alcanzamos a estudiar todo, porque es un tema muy profundo. Entonces, Primera de Pedro dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pero fíjate bien, dice para la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, ¿sí? Entonces, esto me suena como que aún no he adquirido la salvación. Está manifestada, está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, es decir, a futuro. ¿Sí? ¿Amén o no amén? Pero de acuerdo al libro de los Hechos, hermano, capítulo 16, versículo 31, ¿sí? Desde el momento en que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, nosotros ya somos salvos. Y no solamente yo, sino mi casa.
Es una promesa, dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén, aleluya, santo. Sí, ahí está. Cree en el Señor y serás salvo. Pero también Romanos 10:10 nos dice y nos confirma que cuando nosotros confesamos con nuestra boca, somos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces me doy cuenta, hermano, que lo que dice Pedro de que la salvación está preparada para ser manifestada en un tiempo postrero, no significa que no la he adquirido. Significa, hermano, que la salvación lleva un proceso largo, que está dividido en 3 etapas. La etapa inicial, ¿sí? La etapa progresiva y la etapa final, que es la culminación de la salvación. Amén. Entonces, fíjate bien, hermano. Dice Pedro que esta salvación entonces está preparada para ser manifestada. Amén. La etapa inicial, la etapa progresiva y la etapa de la culminación. Entonces, vamos a estudiar la etapa inicial de la salvación. Este estudio se va a enfocar a la primera etapa de la salvación. Entonces, nosotros tenemos que saber, hermano, y esto es bien importante, que tenemos que saber y tenemos que entender qué es lo que Dios hace. O sea, la salvación tiene 3 etapas, pero yo como cristiano tengo que saber qué es lo que hace cada una de esas etapas en mi vida. Porque cada una de las etapas de la salvación tiene un propósito en la vida del hombre. ¿Sí? Entonces, fíjate, hermano, tenemos que saber de qué somos librados. ¿Sí? La primera etapa nos va a librar de una cosa. Ahorita vamos a estudiarlo. La segunda etapa nos va a librar de otra. Y la tercera de otra. No es que nada más ya eres salvo y ya. ¿Sí? Entonces, también debemos saber cuáles son los elementos, los aspectos que incluye la salvación, ¿sí? Y cuál es el resultado de ellos. Fíjate bien, hermano. En el momento en que nosotros, hermano, nacemos del agua y del Espíritu, ¿sí ves lo que dice ahí? Juan, ¿qué dice? Esta congregación, hermanos, se llama Iglesia de Cristo, Ministerio Vida, Transformados. ¿Y si sabes por qué? Porque la vida increada, la vida indestructible de Dios, la santidad, la vida eterna, ¿sí? Cuando es introducida a nosotros, es la que nos transforma. Pero también nos regenera a fin de que nosotros alcancemos la madurez. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29, a los que antes conoció, los predestinó, y a los que predestinó, los llamó. El día jueves estábamos estudiando el verdadero llamamiento genuino. ¿Sí? Y eso es algo que sucede en nuestro interior. Cuando viene alguien y te predica el Evangelio, hermano, eso no es un llamado genuino de parte de Dios. ¿Sí? El verdadero llamamiento genuino de parte de Dios proviene desde nuestro interior. ¿Sí? Y eso se siente. Eso es algo que tú puedes sentir. Entonces dice Romanos, a los que antes, a los que conoció, a estos también los predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó, ¿qué dice? Justificó, y a los que justificó
glorificó. Entonces te estás dando cuenta todo el proceso que lleva, ¿sí?, la salvación. ¿Y para qué somos glorificados? Porque esa es la culminación de la salvación, para ser hechos a la semejanza del Hijo de Dios. Es decir, exactamente iguales a Él. ¿Sí? Entonces, mira, hermano, fíjate bien, en el momento en que nosotros recibimos la vida, en el momento en que nosotros nacemos del agua y del Espíritu, nosotros estamos adquiriendo la vida divina de Dios. ¿Sí? Lo que tú has conocido como Espíritu Santo, o lo que la Biblia menciona como Espíritu Santo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:45 lo nombra Espíritu vivificante. Y dice 1 Corintios 15:45 que Adán se hizo alma viviente. ¿Sí? Esto es cuando Dios toma el polvo de la tierra y pone en él el aliento de vida, y cuando estos dos componentes se juntan, como resultado se crea un alma viviente. Entonces dice Pablo que el hombre se hizo alma viviente. Adán se hizo alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros hemos conocido como el Espíritu Santo es lo que nosotros recibimos en el momento en que somos bautizados, en el momento en que nacemos del agua y del Espíritu. Entonces, cuando nosotros recibimos la vida divina, cuando nosotros nacemos del agua y del Espíritu, está siendo impartida, esa es la impartición de la vida divina de Dios a nosotros. Tú puedes ver un claro ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo es como del 1 al 8. Cuando el Espíritu Santo se imparte, ¿sí sabes lo que es una impartición? Una impartición de bienes. Reparten cosas, reparten dinero, reparten propiedades. Pero el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, Dios impartió, es decir, repartió el Espíritu Santo a cada uno de los creyentes. Una porción, hermano. Amén. Esto se lleva a cabo a través del nuevo nacimiento. Entonces, a través del nuevo nacimiento, yo adquiero la vida divina de Dios. ¿Qué es la vida divina? Porque tú tienes que saber y tienes que entender que dentro de ti hay una vida eterna. Dentro de ti se encuentra la vida divina de Dios. Es algo que Dios ya te dio. ¿Sí? ¿Te acuerdas de la enseñanza que estábamos viendo el otro día? De que el hombre tiene el hombre converso, las personas que se han convertido al Evangelio. Dentro de nosotros tenemos 3 tipos de vida. ¿Sí te acuerdas? La naturaleza caída de Satanás, que es la vida carnal, los deseos de la carne. Por otro lado está la vida almática, la vida del alma, ¿sí? Esa es la vida humana. Y por otro lado está la vida eterna, la vida espiritual. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de las 3 vidas vivimos? Porque yo puedo vivir en la carne, puedo vivir en las emociones, en el alma, o puedo vivir en el espíritu. Entonces, la vida divina de Dios tiene que ver con el espíritu. Esa es mi vida espiritual. Y en esta vida espiritual es donde nosotros tenemos que tener un crecimiento. Amén. Entonces, la vida divina de Dios es impartida en mi espíritu en el momento en que yo nazco de las aguas y del espíritu. Esto es la iniciación a la salvación. ¿Sí? Y esto se lleva a cabo por medio del Espíritu Santo o por medio del Espíritu vivificante. ¿Por qué se llama espíritu? ¿Por qué Pablo lo menciona espíritu vivificante? Porque es el que viene a darme vida.
dijo Jesús, hermana? Yo he venido a darles vida. Y esa vida es el Espíritu Santo. Es Cristo, ¿sí? Transformado, procesado. El Cristo todo inclusivo, procesado, transformado, hecho Espíritu vivificante. Gloria a Dios, ¿sí o no? Entonces, tenemos que experimentar la plena salvación. ¿Sabes en cuál etapa de nuestra vida nosotros experimentamos la plena salvación? En la que nos encontramos hoy, en la etapa de la transformación. Este es un proceso que dura toda la vida, hermano. Tú no vas a poder dejar de hacer algo de un día para otro. Y no tienes por qué sentirte mal. Hermano, ¿tú crees que yo, aún en mí, ¿sí? A pesar de que ya tengo algunos años en el Evangelio, ¿sí? ¿Tú crees que en mí no hay aún todavía de repente mal genio? Sí, hermano, estoy en un proceso de transformación. Todos estamos en ese proceso, pero a nosotros nos han programado, hermano, de una manera de que si tú le fallas al Señor, te vas a perder. Mira, hermano, ahorita, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, vivimos como en los tiempos de Noé. Dice Mateo 24, Jesucristo dice que en los últimos tiempos la gente estará viviendo como en los tiempos de Noé. Antes de que el arca fuera terminada, antes de que viniera el diluvio, y dice que la gente vivía casándose, la gente vivía de fiesta en fiesta, ¿sí? En otras palabras, vivía apartada del Señor. Pero dice que cuando vino el diluvio, ¿qué sucedió? La gente quiso entrar al arca y ya no hubo oportunidad para ellos. Entonces el arca, hermano, del libro de Éxodo tipifica a Jesucristo, ¿sí? Cuando la puerta del arca se cierra, significa o tipifica la terminación de la dispensación de la gracia. Se acabó la gracia, hermano. Entonces, se predica mucho que Cristo viene por su iglesia. Y sí, Cristo viene por su iglesia, hermano. Estamos así de que Cristo venga y arrebate a su iglesia. Así, hermano, estamos. Yo te podría decir que estamos a meses, conforme a las profecías bíblicas, conforme a las semanas de 70 semanas de Daniel, conforme a las profecías que Jesucristo dijo en el libro de Mateo capítulo 24, hermano. Estamos ya así, hermano, así. Entonces dicen que si tú no te vas en el arrebatamiento, te pierdes. La realidad, hermano, es que no, te vas a perder las bodas del Cordero. Te vas a perder de participar, ¿sí? En las bodas del Cordero, y te vas a perder de participar en la dispensación de la era milenial. Pero tu salvación no la vas a perder. Dios te va a dar 1000 años para que te arrepientas. La gente que estuvo preparada, aquellas vírgenes prudentes, son las que se van. Las imprudentes se quedan. ¿Para qué? Porque Dios va a tratar con ellos. En el tiempo de la gran tribulación, Dios va a tratar con ellos. Entonces va a haber mucha gente, hermano, que el día de hoy vive apartada del Señor. Va a haber mucha gente incrédula que cuando vea este evento a nivel mundial, cuando se dé cuenta que miles y miles y millones de personas empiezan a desaparecer,
¿sí? El incrédulo, el que ya conoció del Señor y se apartó de sus caminos, es cuando va a entrar en sí. Y es cuando se va a arrepentir, ¿sí? Y va a tener la oportunidad, hermano, pero a costa de un precio que hay que pagar. ¿Cuál va a ser ese precio, hermano? La persecución. Y van a ser, muchas personas van a ser, ¿cómo se dice? Asesinadas. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Amén. Bueno, volviendo a lo que estábamos, hermano, esto no es para que te espantes, esto es para que glorifiques más el nombre del Señor, es para que tú estés gozoso porque la venida del Señor ya está próxima, amén. Entonces la palabra salvación que menciona primero de Pedro capítulo 1:5 indica la plena salvación, ¿sí? Que Dios efectúa. ¿Qué es plena salvación? La salvación completa, toda la salvación, amén. Fíjate bien, hermano, la plena salvación, hermano, tiene que ver con nuestra vida espiritual, ¿sí? Tiene que ver con mi vida espiritual. Y ahorita tú vas a entender muchas cosas que quizás aún no has entendido. ¿Sí? Fíjate bien. Vamos Bueno, la vida espiritual, hermano, tiene 3 etapas. ¿Sí? Tenemos que saber cuál es la vida espiritual. La vida que Dios nos da, la vida divina. Acuérdate que la esencia de Dios es su santidad, es su divinidad, esa es su vida. Y esa vida la recibimos nosotros. Entonces esta vida, hermano, ¿sí? Tiene tres etapas. Se me reseca la boca de tanto hablar. Mira, a ver, Dios cuando crea al hombre, para que entiendas un poquito más, dice la Escritura que nosotros somos vasos y el hombre fue hecho como un vaso frágil, ¿sí? O la Escritura que leías, amado, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, ¿sí? Entonces nosotros fuimos creados como vasijas. Y una vasija sirve para contener algo. ¿Para qué sirve un vaso? Para contener agua. O para contener lo que tú le pongas ahí adentro, ¿verdad? Pero un vaso sirve para contener. Entonces nuestro espíritu es un vaso que Dios hizo especialmente para que nosotros pudiéramos contener en nuestro espíritu a Cristo como el Espíritu Santo. Porque esa es la morada de Dios. Dios viene y mora en tu espíritu. Cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, si tú te das cuenta, la naturaleza serpentina, la naturaleza de Satanás se introdujo en la carne, no se introdujo en el espíritu, porque Dios protegió esa parte del hombre, estaba protegida, porque esa parte fue diseñada exclusivamente para Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces la vida espiritual tiene 3 etapas: la etapa de la regeneración, la etapa de la transformación y la etapa de la madurez. Esas son las 3 etapas, ¿sí?, de la vida espiritual. Amén. Entonces, la regeneración es la etapa inicial de la salvación. ¿Sí? Ahorita te voy a decir lo que es la regeneración. ¿Sí? Y en esta etapa, hermano, de la regeneración, nosotros pasamos de muerte
porque tenemos una condición espiritual de muerte. Por eso Pablo dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, cuando les está hablando a los romanos. Antes de convertirte al Señor, antes de recibir a Jesucristo, tu condición era de muerte espiritual. Y por consiguiente no nos interesaban las cosas de Dios. Éramos religiosos. Teníamos a Dios como llanta de refacción. Cuando se ponchaba, íbamos y, ¿sí o no? Amén. Entonces la regeneración es la etapa inicial de la salvación. Y en esta etapa pasamos de muerte a vida. ¿Sí? Por eso Jesús decía, porque yo he venido a darles vida y vida en abundancia. ¿A qué vida se estaba refiriendo él? A la vida espiritual. Amén. Entonces, la regeneración, hermano, la palabra regeneración significa volver algo que se echó a perder a su estado original. Entonces, cuando nosotros somos regenerados, nosotros nos volvemos a Dios. Porque acuérdate que en el Edén, ahí en Génesis, cuando el hombre come del árbol del conocimiento del bien y del mal, dice la Escritura que sus ojos fueron abiertos. ¿Sí o no? Y entonces cuando ellos se vieron que estaban desnudos, sintieron vergüenza y corrieron y se escondieron entre una higuera. ¿Sí? Esto, hermano, tipifica que hubo una separación del hombre. El hombre se separó de Dios. Porque Dios entró al huerto del Edén y les dijo en dónde están. ¿Sí? Y ellos escondidos detrás del árbol gritaron y dijeron, aquí estamos. Entonces, hubo una separación de parte, o sea, el hombre se separa de Dios. Amén. Entonces, nosotros regresamos a nuestro estado original, regresamos a Dios a través de la regeneración. La transformación, hermano, es la segunda etapa de la salvación, y esta etapa es una etapa progresiva. ¿Sí? ¿Por qué es una etapa progresiva? Porque es la etapa del desarrollo, es la etapa del crecimiento espiritual. ¿Sí? Esa es la segunda etapa de la salvación, la etapa progresiva, y esta etapa consta de mi desarrollo espiritual, de mi crecimiento espiritual. Así como un bebé nace y conforme va pasando el tiempo, él es alimentado con comida sólida, comida líquida, y este bebé va creciendo, se va desarrollando, hasta que llega a las etapas que es la niñez, la pubertad, la juventud, la adolescencia, hombre adulto, y luego ya la tercera edad. Entonces se va desarrollando. En nuestra vida espiritual es lo mismo, tenemos que ir desarrollándonos. Amén. Y la madurez es la tercera etapa de la salvación. ¿Sí? Y esta es la etapa final, porque es la culminación de la salvación. ¿Quién es el hombre maduro espiritualmente? Un hombre maduro espiritualmente, hermano, es el que ha alcanzado un pleno crecimiento. ¿Sí? Un hombre maduro espiritualmente o en la vida cristiana no es el que tiene más conocimiento de la palabra de Dios, ni tampoco es el que tiene más tiempo en el Evangelio. El hombre maduro espiritualmente es el que ha tenido experiencias de vida en su caminar cristiano. ¿Cuáles son estas experiencias de vida? Las tribulaciones, las pruebas que vienen a tu vida, y eso es lo que te va a ir dando un crecimiento espiritual. Eso es lo que te va a ir desarrollando. ¿Sí? Entonces, la tercera etapa de la salvación. Amén. La etapa inicial, la regeneración. ¿Sí? La etapa inicial de la salvación tiene como fin la regeneración, la redención,
la santificación, la justificación y la reconciliación. ¿Sí? ¿Qué es la regeneración? La regeneración es el cambio de naturaleza producida por el Espíritu Santo en el hombre, es decir, una vida nueva. Esa es la regeneración. Tú cambias de naturaleza, pasas de una naturaleza caída, pasas de una naturaleza, dejas de ser el viejo hombre y te conviertes en el nuevo hombre. Ese es un cambio total de tu naturaleza. Esa es la regeneración. Y esto se lleva a cabo a través de la primera etapa de la salvación, la etapa inicial. Por otro lado está la redención. ¿Qué es la redención? Es la liberación del hombre de la esclavitud del pecado. Dios nos redimió, nos hizo libres de una esclavitud eterna, ¿sí? Pero a través de su muerte, a través del derramamiento de su sangre, nosotros fuimos redimidos. Amén. Está la santificación. La santificación es el acto o es el proceso de adquisición de la santidad. Es decir, que yo adquiero la santidad, la naturaleza de Dios. Soy su hijo, tengo que tener su naturaleza. Es como mis hijos, pues tienen que tener mi genética, ¿verdad? Mis genes y los genes de su mamá. Entonces, la santificación es el acto o proceso de adquisición de la santidad. Es hacerse o convertirse en santo. Nosotros tenemos la santidad de Dios dentro de nosotros, ¿sí? Por eso somos santos. Por eso Pablo dice, oren, que en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 18 creo que es, que oremos por los santos en luz, dice. Amén. Está la justificación, y en la justificación es la acción de hacer a alguien justo ante Dios. O sea, por medio de la etapa inicial de la salvación, nosotros nos volvemos justos delante de Dios, porque fuimos justificados. Entonces, dice la Escritura, hermano, que las oraciones de los justos, ¿qué dice? Tienen poder. ¿Quiénes son los justos? Pues los que ya hemos sido justificados, ¿sí? Los que ya hemos recibido a Cristo como vida, como el Espíritu Santo, los que hemos nacido del agua y del Espíritu. Amén. Y por otro lado está la reconciliación. La reconciliación es la restauración de la relación entre Dios y el hombre. Porque éramos enemigos, vivíamos en enemistad con Dios. ¿Sí? Pero por medio del sacrificio de Jesucristo, ¿sí? Nosotros somos reconciliados con Dios. Es como cuando una pareja, ¿verdad? Esposos o novios se pelean, ¿sí? Viene primero la pelea y después viene la reconciliación. Entonces lo mismo sucede, hermano, en el huerto del Edén, cuando el hombre comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Se convirtió en enemigo de Dios. Pero después, si tú te das cuenta, ya cuando entró Dios, hubo un sacrificio. La Biblia dice que Dios los vistió con pieles, ¿sí? Hubo un sacrificio, y ese sacrificio, hermano, fue para que el hombre se reconciliara con Dios. Este sacrificio era la sombra del verdadero sacrificio que iba a venir, ¿sí? 6,000 años después, 4,000 años después, con la venida de Jesucristo. Amén. Entonces, fíjate bien, hermano,
La regeneración, la redención, la santificación, la justificación, la reconciliación es en cuanto a la posición caída del hombre, y la primera etapa de la salvación, ¿sí?, realiza todas estas 5 cosas. Nos santifica, nos glorifica, nos justifica, nos redime, ¿sí? La primera etapa de la salvación, la etapa inicial. Dice Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 11. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice entre comillas: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que la etapa inicial de la salvación lleva a cabo en nuestra vida. ¿Sí? La redención, la santificación, la justificación, la reconciliación tienen como fin la regeneración. ¿Sí? Porque para yo poder ser regenerado, primero tengo que ser redimido, tengo que ser santificado, tengo que ser justificado y tengo que reconciliarme con Dios. Y cuando yo ya tenga estas 4 cosas, o cuando estas 4 cosas hayan ya sucedido en mi vida, ¿sí?, entonces viene la segunda etapa de la salvación, que es la etapa de la regeneración. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida? No solamente es darte revelación de la palabra, no solamente es darte los dones, ¿sí? Acuérdate que nosotros tenemos debilidades, tenemos una naturaleza, ¿sí?, que todo el tiempo está en contra del Espíritu. Dice Pablo en Gálatas, el Espíritu es contra la carne, ¿sí? Entonces, yo como hombre, como ser humano, tengo deseos de hacer cosas que están en contra del Espíritu. Amén. Y cuando yo inicio o soy introducido a la segunda etapa de la salvación, que es la etapa de la regeneración, es cuando Dios empieza a quitar las cosas, ¿sí?, que no le agradan. ¿Sí estamos entendiendo? La mala manera de hablar, los deseos de beber, los deseos de drogarme, la fornicación, o sea, todo eso, hermano, empieza a menguar, ¿sí? Entre más crecimiento espiritual yo vaya teniendo, yo voy a empezar a menguar la carne. En otras palabras, me voy a abstener de los chismes, me voy a abstener de la fornicación, de la idolatría, de todo lo que Pablo menciona aquí en este versículo que leímos nosotros de Primera de Corintios. Entonces, tú te das cuenta la importancia, ¿sí?, la importancia de la salvación. No solamente es que yo soy liberado del pecado, o sea, yo ya fui liberado del pecado, hermano. Ya recibí a Cristo en mi vida, ya fui liberado del pecado, ya soy salvo. Y entonces, ¿qué prosigue? Porque todos los cristianos añoran la salvación.
Ya eres salvo, entonces ahora ¿qué prosigue? El proceso de transformación. ¿Sí? El proceso de transformación, hermano. Dios quiere hacer de nosotros, ¿sí?, hombres maduros, a fin de que nosotros conformemos la ciudad santa, la nueva Jerusalén. Ese es el máximo anhelo de Dios. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, hermano, Adán y Eva no fueron creados para que ellos fueran salvos. Ellos no necesitaban la salvación. El hombre no había caído. La naturaleza del hombre no había caído. Entonces, nosotros tenemos que saber desde el principio cuál fue el propósito por el cual Dios creó al hombre. Y ese propósito es un propósito eterno, hermano. ¿Sí? ¿Cuál era el anhelo? ¿Cuál era el deseo de Dios cuando Él creó al ser humano? ¿Con qué propósito lo creó? Dice la Escritura, para que el hombre fuera su expresión. ¿Sí? Dice, Dios creó al hombre a su imagen, ¿sí?, y a su semejanza. ¿Sí? Dios creó al hombre con la finalidad de que el hombre comiera del árbol de la vida. Por eso le dijo, de todos los árboles puedes comer, menos de este, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. El deseo de Dios era que el hombre comiera del árbol de la vida, para que él adquiriera la vida divina de Dios desde el huerto del Edén. Pero Satanás intervino, ¿sí? Satanás engañó a la mujer. No engañó al hombre, Satanás engaña a la mujer. Y si tú te das cuenta, cuando la mujer come de ese fruto, de ese árbol, no pasó absolutamente nada. ¿Sí has leído Génesis? Cuando la mujer come no pasa nada. Pero cuando ella va y le lleva al hombre y le da de comer de ese fruto, dice la Escritura que inmediatamente sus ojos de los dos fueron abiertos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre era la cabeza. Porque la mujer fue edificada de la costilla de Adán. Adán fue la creación de Dios, pero la mujer fue edificada de la costilla de Adán. Entonces, Satanás bien sabía que él nunca iba a poder tirar a la cabeza y necesitaba su debilidad, que era la mujer. Esa era la debilidad de Adán. Entonces Satanás utilizó la debilidad de Satanás para hacer caer al hombre. La debilidad del hombre, hermano, bíblicamente es la mujer. Sí, hermano, esa es la debilidad del hombre. Por eso tantos matrimonios rotos. Hay que tener cuidado con las mujeres, varones. Gloria a Dios. Lo digo en el buen sentido de la palabra, no vayan a creer que les estoy tirando, no. Gloria a Dios, yo no amado por las mujeres que... Es que ir, hermano, el hombre sin la mujer está incompleta, y la mujer sin el hombre está incompleta. Más bien, el hombre sin la mujer está incompleto, y la mujer sin el hombre está incompleta. Por eso Dios dijo cuando hizo al hombre, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. El hombre necesitaba su complemento. Para que el hombre esté completo, necesita a la mujer. Y para que la mujer esté completa, necesita al hombre. Entonces, fíjate, mira, Adán tipifica a Cristo. El libro, el Nuevo Testamento está basado en sombras, tipos y figuras, y todas son las sombras, los tipos y las figuras de Cristo.
Pero ya en el Nuevo Testamento Cristo es la realidad. Entonces Adán era una sombra de Cristo, tipificaba a Cristo, y Eva tipifica a la iglesia. Entonces Cristo sin su iglesia está incompleto, porque bíblicamente la iglesia es la novia de Cristo. Dice que Cristo viene por su novia. Amén. Entonces nosotros somos la novia. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, mira, hermano, una vez que nosotros recibimos la salvación eterna de Dios, somos salvos por toda la eternidad. ¿Sí? La salvación eterna de Dios no es dispensacional ni temporal. ¿Sí sabes lo que es una dispensación? Una dispensación es un tiempo. Nosotros estamos en la dispensación de la gracia, estamos en el tiempo de la gracia. Entonces la salvación de Dios no es temporal, no es dispensacional, es eterna. Amén. Entonces una salvación eterna que Dios te da, nunca te la puede quitar. Es algo que nunca vas a perder. Tenemos que tener la plena certeza y la plena seguridad de que nosotros ya somos salvos. Tenemos que entender que estamos en un proceso de transformación, porque el propósito del Espíritu Santo en nuestra vida es que nosotros lleguemos a ser a la imagen de Cristo, y para eso tenemos que ser procesados. Entonces, en esta vida de proceso, hermano, todos vamos a fallar, todos vamos a tropezar, ¿sí? Pero el hecho, hermano, de que nosotros estemos o hayamos adquirido la plena salvación, no quiere decir que podemos vivir haciendo lo que queramos, hermano, porque entonces estamos haciendo nuestra voluntad. Y el día de hoy yo, como un hijo de Dios, tengo que ir en contra de mi voluntad, tengo que hacer la voluntad de Dios, tengo que dejar que la voluntad de Dios obre en mí. ¿Sí? Esto se lleva a cabo también a través de un crecimiento, hermano. Entonces, gloria a Dios, hermano, somos salvos, somos salvos. Depende del empeño, depende de mi esfuerzo, depende de mi relación que yo tenga con Dios, depende de la disponibilidad que yo tenga para dejar que Dios me procese. ¿Sí? Va a ser mi crecimiento. Entonces tenemos que tener un corazón dispuesto todo el tiempo para el Señor, no renegar en las pruebas. ¿Por qué? Porque esa es la mayor, ¿cómo se dice? A ver, el hecho de que vengan pruebas a mi vida, esa es la señal más contundente de que Dios está haciendo algo en mí. Porque es para crecimiento. Sí, es para mi crecimiento espiritual. Amén. Gloria a Dios, hermano. Pues vamos a ponernos de pie. Vamos a dar gracias al Señor por este tiempo, por esta palabra que Dios habló en nuestras vidas, y vamos a hacer una oración para despedir el servicio. Y yo le quiero pedir a la hermana, porque aquí se les da participación a todos, ¿verdad? Hermana, ¿puede apoyarnos con una oración? Gloria a Dios. Venga, hermana, venga para acá. Acá la buscan. Una para despedir de esto. A ver, mis hermanos, de donde lleguen, vamos a levantar nuestras manos, inclinar nuestro rostro, vamos a oración de nuestro Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, te damos gracias, Padre, por tu bendita presencia, papá. Hemos venido a mostrarnos en este día, Señor, y te agradecemos por la fuerza, la fortaleza y el aire que hemos respirado, Señor, ante tu presencia. Gracias te damos cada uno de nosotros, Señor. Te damos bendición, Padre, por cada miembro de los que están aquí en esta casa. Es tu pueblo, Jesús, y agradecemos tu bendita presencia, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos diste el caminar, porque tú nos diste la fuerza y la fortaleza, Padre, de estar aquí, Señor. Gracias, papá, gracias por esa fuerza, por ese aire que ha llegado a cada uno de nosotros.
Tú sabes, Señor, nuestro caminar, tú sabes lo que estamos pasando. Pero te damos gracias, Padre, por estar aquí en tu presencia, Señor. Porque tú, Señor, no nos has dejado de tu bendita mano, papá. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y seguirás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, papá. Que sigas derramando, Señor, ese crecimiento, papá. Que nos pongas obediencia en cada uno de nosotros, papá. Y que tu presencia no falte en cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por estar aquí en esta hora, en este momento, en este lugar. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, papá. Bendito y alabado sea tu nombre. Gracias, Señor. Bendito y poderoso es tú. Así sea. Amén. Amén.